Hoy voy a leer lo primero al final, postscriptum. Esto está escrito antes de saber de ti. Gracias. Procuraré seguir siendo fiel a lo que voy experimentando como si tú no hubieras estado ahí. Después de todo, creo que toda búsqueda es una tentativa de encontrarse una a sí misma. Rastro. Creo que no me suele pasar, pero ayer me comí un trocito de texto, apenas una frase, pero que dejaba una idea coja. En la página de El camino del arcano sin número figurará. Por eso al final las cosas no cuadraban. Cito a Cioran ahora. La vida se cree en el delirio y se deshace en el hastío. Pienso que se lo dijo en su breviario de podredumbre, pero Luna Miguel en su blog, de donde yo lo he tomado, no lo especificaba, si no recuerdo mal. Sin embargo, he podido acceder a su prólogo en La tentación de existir, ese del que hablaba ayer, donde ella nos propone un ejercicio espartano y también un poco alucinado, por qué no decirlo así, cuando se pregunta ¿con qué cuerpo hay que leer a un escritor insomne para poder escribir? Y dice, fatigosísimas caminatas nocturnas por algunas orinosas calles de una gran ciudad del Mediterráneo, con una imposición muy clara instalada en el fondo de la mente. La de salir a las 2 de la madrugada cada una de las noches previas a los días previstos para la relectura y la investigación acerca de la tentación de existir, y no regresar a casa hasta prácticamente el amanecer. Eso es poesía, poesía vital, y quizá también empirismo, poesía empírica. Luna además dice que ella escribe escuchando música porque eso le ayuda a concentrarse, aunque yo no sabía quién era Bad Bunny, así que ella se equivocaba y no cualquiera lo conoce, del que también aseguró que hace literatura como la hace Dickinson, que no es algo que yo ponga en duda, por supuesto. Y Bad Bunny, por ejemplo, la pone cachonda, y su ensayo caliente lo escribió con esa música de fondo. El perreo es, que yo no sé si era la música que bailó cerca de Morten a Stroknes aquella segunda noche. Lo que sí sé es que aunque en el coloquio de las perras nunca dice su nombre, este era el escritor macho al que se refería, periodista político, columnista polémico, autor de algunas de las mejores crónicas literarias de toda Escandinavia. Esto lo sé porque he leído en Medium el artículo que ella escribió para Playground acerca de él y de su encuentro en Canadá, ese día que, aunque muerta de hambre en aquel cóctel de recepción de la embajada noruega, se vio obligada a socializar. Para terminar por descubrirle el tofu a él en el barrio chino. Pero lo que a mí me llama la atención, por supuesto, es que al día siguiente, cuando leía el libro del mar que él había escrito y ya sabía que él era un cazador de tiburones, experimentara el miedo que experimentó de volver a encontrárselo. Ella lo llamó pavor. A mí él, desde luego, al que ella describe como alto, oscuro, sigiloso, me suscita deseo. Y aunque lo sentí por ella, por lo que cuenta que le sucedió con él en el AI Festival de Cartagena de Indias de 2019, casi me siento hasta tentada de defenderlo. Pero luego no. Sigo leyendo y verdaderamente llego a disfrutar de la descripción que ella hace del escritor macho. Porque además, el escritor macho tiene un peculiar don de la palabra que, como también sabéis, después de unos tragos se suele transformar en el don de la babosería. Así pues, el escritor macho merodea por selvas y por bosques con su pelaje amable de intelectual. El escritor macho se alimenta de botellas de vino y de un cierto número de drogas que en la mayoría de los casos ni siquiera ha pagado él. El escritor macho copula como el mejor de los machos, es decir, sin el consentimiento de la fémina a la que cree haber cortejado. El escritor macho cree que aúlla, pero su quejido es penoso y torpe. El escritor macho es de una raza pura, necesaria, universal, pero el escritor macho, por suerte para todos menos para él, se encuentra en estos momentos en peligro de extinción porque las que llevan siglos sufriéndole han empezado a darle caza. Y me hace mucha gracia, y a qué mujer no, pero esa línea de la cópula a mí me ha preocupado, porque Luna Miguel después del encuentro de Canadá parecía fascinada. Y tras el choque psicológico
de Cartagena de Indias, confiesa que alguna lágrima derramó. Aunque tampoco tiene por qué haberse referido a él en concreto. Yo solo sé que la línea es muy preocupante. En general, pero en particular lo sentiría mucho. Morten A. Stroknes se comportó de una forma altiva, paternalista y burlona, y le recordó que estaba allí para hablar de su libro y no había ido a discutir ninguna cuestión de género. Y en ese momento la charla dejó de ser algo amable para Luna Miguel, que llega a ser profundamente despectiva en estas páginas. Porque el escritor macho también es un perro listo, también sabe olisquearse el trasero con otros escritores en los que se apoyará a fin de que nada o poco cambie. Y me pregunto qué pensaría su padre acerca de ello, porque según ella, cuando escribe, que suele ser en la noche, acostumbra a compartir su trabajo con él y con sus mejores amigos para recibir sus, entre comillas, críticas voraces, con ansia. Hay que saber de Luna Miguel que para ella la literatura, además de ser una forma de vida, tiene que ver con el concepto de familia y de grupo, que la literatura no es otra cosa que una conversación, aunque esta última frase no sé si es del todo pertinente. Y otro momento de indignación y desencanto lo viví a través suyo en la universidad de verano, cuando nos compartió aquello acerca de Miriam Reyes. Ella, que solo tenía 13 años, había ido a verla en un acto, pero antes de encontrarse con esta mujer que admiraba tuvo que enfrentarse al hecho de cómo son los hombres, porque a los presentes no les importó en absoluto hacer bromas delante de una niña sobre las tetas de la poeta, que al parecer era lo único que les interesaba de Miriam Reyes, a la que yo he visto actuar en ese mismo escenario de la universidad, y es mágico, ciertamente, escucharla declamar sincronizándose con los videomontajes artesanales que la acompañan. Y no voy a desprenderme todavía de esa exposición porque tuvo mucha miga, y pienso que es preciso hablar de ello. Y por ejemplo, por aquí asoma El Palentino, que es el lugar en el que Luna Miguel se encontró con Antonio J. Rodríguez, entonces Ibrahim Berlín, y en el que ambos puede decirse que se enamoraron. Aunque por su blog yo pienso que ella entonces tenía una relación con un chico de Almería, al que llamaba El Oxidado. Que está resultando toda una experiencia asomarme a su blog, que tienen su función los blogs, porque, aunque solo sea porque son un mausoleo, nos permiten visitar y revisitar a nuestros yoes entonces vivos. Y está esa otra nota que no tiene mucho sentido que la lea ahora, porque es solo un indicio de algo importante, que Ernesto Castro y Luna Miguel dejaron escapar en Caótica, en Sevilla, mails violentos en épocas más amorosos, de puro cambio de referentes y de lecturas, porque Luna Miguel habló de ello más en profundidad en Medium, en su elogio del adversario. Pero sobre ese mismo día sí hay algo que os quiero compartir, porque no sé si la primera vez que hablé de ello lo hice faltando a la verdad. Aquello del libro de almohada japonés Issei Shonagon. Cuenta Ernesto Castro que ella cuenta en sus últimas anotaciones cómo se puso a escribir ese libro, porque sobraron unas resmas de papel de las crónicas del emperador que se escribían en chino y se las dieron para hacer una almohada. Y lo más bonito, dirá luego, con ese papel iba a hacer un libro con el que acostarse, dormir y soñar.